Bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo. Estamos aquí, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, vamos a estar hablando sobre la salvación del alma y sobre que Dios te quiere prosperar. Así que vamos a estar hablando sobre esos temas y quiero presentarles aquí, tengo en mis manos un libro escrito por quien les habla, que se llama El Espíritu Santo y su poder para el tiempo del fin. Este libro, usted puede sacar fotocopias en un lugar que se llama New, que es un negocio aquí en Miramar, que queda en Diagonal Fortunato de la Plaza, 1730, local 4. Es la diagonal que va al tanque de agua, que va para el camino a Necochea y queda justo enfrente a la YPF. Allí en New usted va y le pide el libro del doctor Gustavo Isberg, que se llama El Espíritu Santo y su poder para el tiempo del fin. Lo voy a mostrar a los que están viendo aquí en este video que estamos filmando. El Espíritu Santo y su poder para el tiempo del fin. Vamos a estar hablando un poquito explicando sobre este libro, y habla de lo que va a pasar en el futuro con respecto al derramamiento del Espíritu Santo, a la predicación del Evangelio, a la función de la Iglesia, lo que va a hacer cada cristiano. Estos son todas palabras de profecía recibidas directamente del cielo. Por eso se llama una voz del cielo. Y como uno ora mucho, uno recibe palabra de Dios. Yo soy profeta y puedo recibir palabra de Dios. Y entonces lo he puesto en un libro que vamos a estar estudiando o compartiendo los miércoles en la Iglesia Cristo Rey a las 19 horas. Usted puede venir o puede ir a New y sacar fotocopia y leerlo. Debe salir 110 pesos la fotocopia, y puede regalarlo, puede predicarlo, puede hacer lo que quiera. Los miércoles, entonces a las 19 horas, en la Iglesia Cristo Rey, allí en la calle 9 de Julio, en la galería donde están los remises, enfrente al Cine Atlántico. Allí, miércoles 19 horas, vamos a estar compartiendo a partir de 3 miércoles. Vamos a comenzar a hablar sobre la Gran Comisión. Vamos a hablar 3 miércoles sobre eso, sobre lo principal que Jesús quiere que hagamos como iglesia, porque tenemos que estar orientados a la voluntad de Dios. Entonces vamos a hablar 3 miércoles a partir de hoy sobre la Gran Comisión que está en San Mateo, San Marcos, San Lucas y un poquito en Juan, y también en Hechos de los Apóstoles del comienzo. Y entonces vamos a estar hablando de esos 3 días. Y después vamos a estar, 3 miércoles, perdón, y vamos a estar analizando y estudiando y compartiendo todo lo que el Señor me ha revelado. Esto es un libro que lo hice en Estados Unidos. Allí recibí todas estas revelaciones, y es un libro que explica todo lo que el Espíritu Santo puede hacer, los milagros, cómo Jesús se movía en el poder del Espíritu Santo, cómo ser lleno del Espíritu, cómo ser bautizado con el Espíritu Santo, cómo hablar en lenguas. Explica cada don del Espíritu Santo, cada fruto del Espíritu Santo, y sobre todo lo que el Espíritu Santo va a hacer. O sea, esto es algo profético. Y se va a ir dando cuenta cuando se vaya cumpliendo todas estas profecías que Dios me ha mostrado, pero todo está apoyado en las Sagradas Escrituras. Así que por cada comentario hay versículos bíblicos los cuales apoyan lo que le estoy diciendo.
Entonces, el Espíritu Santo y su poder para el tiempo del fin, vamos a estar dándolo en la Iglesia Cristo Rey los miércoles a las 19 horas, a partir de 3 miércoles, pero estos 3 miércoles son muy importantes porque vamos a centrarnos en lo, digamos así, fundamental que es para Jesús, lo más importante que es para Jesús, y que es que prediquemos el Evangelio, que hagamos discípulos, etcétera. Vamos a estar explicando y que las personas hagan la obra en el poder del Espíritu Santo. Para eso tienen que recibir el Espíritu Santo. Vamos a hablar cómo recibir el Espíritu Santo y también ser llenos del Espíritu Santo o bautizados con el Espíritu Santo. Esto es algo que no va a encontrar en ningún lugar, y le recomiendo que usted, aunque sea de otra religión o de cualquier credo o ateo que venga, porque va a escuchar revelaciones sobre el futuro. Esos son dados por Dios, no por cualquier persona, sino por Dios, y muchos están escritos en este libro. Puede usted también adquirir, vuelvo a repetir, el New, que queda enfrente a la IPF, el libro. Usted dice, quiero el libro del doctor Gustavo Isbert, que se llama El Espíritu Santo y su poder para el tiempo del fin. Así que ya está en New, y usted lo puede sacar la fotocopia y puede leerlo y regalarlo y hacer lo que quiera. Puede hasta predicar, si es un predicador, puede predicar sobre todo esto, porque esto no lo va a encontrar en casi ningún lugar. Así que, bueno, vamos a estar hablando sobre algo muy importante, que es la salvación del alma. Jesucristo en San Juan capítulo 3 dice en el versículo 5, le dice a un principal de los judíos, llamado Nicodemo, que era una buena persona, era maestro de todo Israel, de las Sagradas Escrituras, pero no sabía cómo ir al cielo. Sabía los ritos, como hoy en día la mayoría de los sacerdotes o ministros religiosos, saben los ritos, pero no saben, no tienen la certeza de cómo ser salvos, de cómo tener la seguridad de la salvación del alma. Entonces Jesús le dice, cuando este hombre viene a preguntarle de noche sobre ese tema, Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces vemos dos cosas, que hay que nacer de nuevo. Uno es el nacimiento común, allí en el vientre de la madre, está el bebé cubierto de agua, y nacer del Espíritu Santo. Nos vamos a referir entonces a cómo nacer del Espíritu Santo, porque es tan importante, y mucho más importante de lo que usted se imagina, porque dice, el que no nace del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios, o sea que no puede ir al cielo. ¿Cuánta gente ha partido de este mundo sin haber nacido del Espíritu Santo? Entonces vamos a explicar qué es nacer del Espíritu Santo. Vamos a explicar también cómo se puede recibirlo, ya que sin él no podemos ir al cielo. O sea, sin el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que el que no tiene al Espíritu Santo, el tal no es de Dios. Entonces, dos versículos, palabra de Dios, el que no tiene Espíritu Santo no es de Dios. Y el que no tiene Espíritu Santo no puede entrar al reino de Dios. O sea que hay que recibir el Espíritu Santo. Entonces, para recibir el Espíritu Santo, en primer lugar debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados.
no solamente de los que nos acordamos, sino tener un cambio de actitud hacia el pecado. Debemos tener una nueva idea, o sea, dejar de pecar, arrepentirse completamente, dolerse por eso, y pedirle perdón a Dios por todos los pecados que uno hizo desde que nació hasta ahora. Por supuesto que no se va a acordar de muchísimos, pero le puede pedir perdón al Señor y proponerse recibir el poder de Dios. Cuando usted se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús, recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entonces le da el poder para no pecar. Le da algo que la gente no conoce que existe. Al recibir el Espíritu Santo le cambia la mente, y esa tendencia que tiene el pecado, de enojarse o de pelearse o de fornicar o de emborracharse, se le va, porque el poder del Espíritu Santo lo va transformando. Dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Va siendo todo nuevo. El Espíritu Santo va transformando su manera de pensar, y empieza a pensar como Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces empieza a aborrecer el pecado, empieza a ser compasivo, empieza a tener amor por los perdidos, empieza a querer leer la Biblia, ya tiene deseo de hablar con Dios. Es una transformación que sucede cuando uno recibe el Espíritu Santo, y eso es el nuevo nacimiento. El que no naciere del Espíritu Santo no puede entrar al reino de Dios. Pero primero debemos estar dispuestos a arrepentirnos de todos nuestros pecados. Jesús, cuando predicaba, decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Cuando Jesús llegó, dijo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de los cielos se acercaba en la persona de Él y en la persona de sus discípulos y de todos los cristianos que digamos, estaban con Él o se habían convertido al cristianismo, ¿no? Entonces dice: el reino de Dios se ha acercado. Y dos requisitos: arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Ahora vamos a explicar qué son las buenas noticias. Entonces, las buenas noticias significa evangelio, y evangelio a su vez significa buenas noticias. Y las buenas noticias son que Cristo llevó nuestra culpa, nuestros pecados, nuestro castigo, nuestra condenación en la cruz, muriendo en nuestro lugar como nuestro sustituto. Eso es algo que mucha gente no sabe. La mayoría de los cristianos, ya sea católicos o de otra religión, saben que Jesús murió en la cruz, saben que resucitó. Eso lo dice la historia, lo dice la Biblia, lo dice todo el mundo lo sabe. Pero lo que no sabe es que en la cruz Jesús pagó la culpa suya y de toda la humanidad. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió como sustituto suyo. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. La muerte es la separación eterna de Dios. Y entonces Jesús, al llevar la condenación que me correspondía a mí y a usted, al morir en nuestro lugar, es como un pasaje de un libro que leía, que en un campo de concentración iban a matar a un hombre que tenía una esposa e hijos, y un ancianito se ofreció a morir en lugar de él y fue aceptado y murió en lugar de este hombre.
Entonces Jesús, por voluntad del Padre y por voluntad propia, vino a morir en lugar de nosotros, de usted, de mí, y a pagar los pecados suyos y míos. Ahora, eso se hace efectivo cuando uno recibe ese regalo de la salvación. Yo recibí ese regalo de la salvación hace 64, 65 años, pero usted tiene que recibirlo. Jesús ya le pagó los pecados. Usted puede ser humanamente bueno, pero la palabra de Dios dice que no hay bueno ni aun uno, que solamente el único bueno es Dios. Y también dice la palabra de Dios que no hay en toda la tierra una persona que haga siempre el bien y nunca peque. Y también dice que con un pecado solo ya estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay nadie que podría ir al cielo si Jesús no hubiera muerto en la cruz en lugar de él. Pero uno tiene que enterarse, y usted se está enterando, y esas son las buenas noticias del Evangelio. Evangelio significa buenas noticias, que Jesús murió en lugar suyo, pagando todos sus pecados. Pero para que sea efectivo eso, usted tiene que arrepentirse de los pecados y recibir a Cristo en su corazón, invitándolo a que entre en su vida, aceptar el regalo de la salvación, y cuando entra Jesús, entra el Espíritu Santo. Y a eso se refiere Jesús cuando dice: el que no naciere del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Usted está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo es lo que usted está viendo en este momento de mí, aquellos que lo ven en video, pero no ven mi espíritu. Y siempre digo que si una bomba cayera en este lugar y no quedara nada de mi cuerpo, yo sigo vivo, pero en mi espíritu vive, porque el cuerpo queda ahí o desaparece. Pero como soy de Dios, como acepté a Jesús, como Jesús me perdonó, vienen ángeles y me llevan a mí, que es mi espíritu que está dentro mío, a el cielo. Entonces, cuando una persona nace del Espíritu Santo, el espíritu que uno tiene no tiene vida eterna. Pero cuando uno recibe a Jesús, recibe la salvación de Jesús, viene el Espíritu Santo y se une a nuestro espíritu y se hace una sola cosa. Usted puede tomar papas y zanahorias y pisarlas y mezclarlas, y en vez de quedar algo blanco o algo naranjado, queda algo naranjado clarito. Ya no sabe cuál es papa o cuál es zanahoria. Así sucede cuando una persona nace del Espíritu. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y se hacen uno. Entonces, dice Jesús: el que no naciere del Espíritu Santo no puede entrar al reino de Dios. Eso es nacer del Espíritu. Que el Espíritu Santo entre y se una a su espíritu. Y eso es lo que se llama la conversión o el nuevo nacimiento. ¿Se entiende? Entonces, dice 1 Pedro 2:24 que Jesús mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre la cruz. Eso es fundamental que usted lo sepa. Jesús llevó su pecado y el mío en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos a los pecados y vivamos para lo que es recto. Y por la herida de Jesús, nosotros somos sanados. Porque Jesús murió en nuestro lugar, nosotros podemos tener vida eterna. Entonces, Él muere por los pecados desde el primer hombre que estuvo en la tierra hasta el último hombre que va a nacer. Él llevó en la cruz todos los pecados. Pero no todos se van al cielo. Se van al cielo aquel
que entiende estas buenas noticias, la palabra de Dios dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que diga, Dios mío, perdóname, Dios mío, quiero ser salvo, Dios mío, entra en mi vida. Dice todo aquel, cualquiera, no dice si se portó bien o si hizo todos los ritos de la iglesia o hizo todos los sacramentos. Dice que cualquiera que invocare el nombre de Jesús será salvo. Y uno es salvo solamente a través de Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Y también el apóstol Pedro, en Hechos de los Apóstoles 4:12, dice, en ningún otro hay salvación excepto en Jesús, porque Dios no nos ha dado otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Usted puede seguir a Seferino Namuncurá, puede seguir a la Virgen María, puede seguir a Gauchito Gil, puede seguir, pero solamente a través de Jesús es que usted tiene la salvación. Solamente recibiendo a Cristo en su corazón y recibiendo el Espíritu Santo es que usted puede ir al cielo. Quiero decírselo directamente, usted puede ser devoto de un santo, puede ser devoto de cualquier persona excepto Jesús o Dios Padre, y no tener la salvación de su alma. Y se va a llevar un tremendo, sorpresa, una tremenda sorpresa cuando parta de este mundo y a pesar de que fue a misa todos los domingos, y a pesar de que cumplió todos los sacramentos, y a pesar de que estuvo en la iglesia evangélica cantando todos los coritos y orando por los enfermos y todas esas cosas, no va al cielo porque no entregó la vida a Jesús, o no invitó a Jesús a que entre en su corazón para que lo transforme. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y tendremos amistad. Cenaré con él, él conmigo. Entonces usted tiene que abrirle la puerta de su corazón. Entonces, primero, si no nace de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Si no nace del Espíritu Santo. ¿Cómo nacer del Espíritu Santo? Arrepintiéndose de todos sus pecados, creyendo que Jesús en la cruz murió en su lugar y llevó su culpa, porque Dios no podía decir, bueno, vengan al cielo a todos aquellos que, que pecaron, no le toma en cuenta el pecado porque no sería justo. Tampoco existe, y eso quiero que entienda usted bien claro, lo que la gente llama el purgatorio. No existe. No figura en las Sagradas Escrituras en ningún lugar. Yo he grabado la Biblia y la he leído cientos de veces, completa el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todo. No existe el purgatorio. La persona que parte de este mundo o va al cielo si tiene a Cristo, si ha nacido de nuevo del Espíritu Santo, o va al infierno. Hay dos lugares solamente, no hay tres. Tampoco existe el limbo. Los niños van al cielo, derecho. Entonces, nosotros tenemos que tener como regla de fe la Biblia, que es la revelación que Dios ha dado para que nosotros sepamos la verdad. Después las otras cosas son tradiciones de iglesias o tradiciones de ministros religiosos, y no se tienen que tener en cuenta porque no figuran en las Sagradas Escrituras, a pesar de que grandes eminencias, entre comillas, digan que esto es así. Lo que figura en las Escrituras, créalo; lo que no figura, no lo crea. Lo que sí dice las Sagradas Escrituras es que Cristo lo amó tanto, y dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo.
Eso es algo maravilloso. Jesús vino a morir en expiación, haciendo expiación, o sea, pagando la culpa de pecado de cada una de las personas. 1 Pedro 3:18 dice, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, en lugar de nosotros. No es que nosotros fuimos malos y lo matamos, sino que sufrió la muerte para pagar la deuda de pecado que nosotros habíamos hecho. Dice, una vez y lo hizo para siempre. No se necesitan otros sacrificios. Si alguien dice que un rito religioso o otra ceremonia religiosa es un sacrificio igual al de Jesús, está diciendo algo completamente equivocado. Jesús murió una sola vez en la cruz y allí no se necesitó más sacrificios porque el sacrificio de Cristo es de valor infinito y lo hizo Dios, hecho hombre, y tiene valor eterno. Entonces, dice 1 Pedro 3:18, que Él sufrió la muerte por nuestros pecados una vez para siempre. Él era inocente, no tuvo pecado, por eso podía morir. El cordero que mataban los israelitas tenía que ser perfecto, y no había ningún hombre perfecto excepto Jesús, que era perfecto hombre y perfecto Dios. Entonces, ese hombre perfecto muere en la cruz por usted y por mí y por toda la humanidad. Y dice, él era inocente, dice 1 Pedro 3:18, pero sufrió por los malos para llevarlos a Dios. Entonces lo que usted tiene que hacer, otra vez, es arrepentirse de todos sus pecados. Jesús dijo, arrepiéntase y crea en el Evangelio. Y el Evangelio es estas buenas noticias. Jesucristo llevó en la cruz el pecado suyo, por lo cual usted tiene la puerta abierta al cielo, si recibe el regalo de Dios, que es la vida eterna. ¿Cómo recibir el regalo de Dios? ¿Quién es la vida eterna? La vida eterna es Jesús. Jesús tiene que entrar en su corazón y tiene que entrar el Espíritu Santo para usted nacer del Espíritu Santo. Entonces por eso dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿cómo hace? Con una simple oración. Con una simple oración diciéndole, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, creo que moriste por mí en la cruz y te invito a entrar en mi vida. Me arrepiento, creo que moriste en mi lugar y te invito a entrar en mi vida, y usted va a nacer de nuevo para recibir el Espíritu Santo y va a tener la vida eterna, porque Jesucristo mismo que está en usted es la vida eterna. El Espíritu Santo se va a unir a su espíritu y va a ser verdaderamente un hijo de Dios. La palabra de Dios dice que quien no tiene el Espíritu Santo no es de Él. Entonces usted tiene que recibir el Espíritu Santo juntamente con Jesús, invitarlo a entrar. Entonces vamos a hacer ahora una oración. Yo le voy a guiar a usted que está escuchando este programa o viendo este video, para que usted pueda recibir a Jesús, recibir la salvación, recibir el perdón de los pecados y recibir la vida eterna. Oramos. Bueno, usted repita ahí en su lugar lo que yo le voy a decir en oración. Yo voy a decir algo en oración y usted repítalo, pero hágalo de todo corazón y va a ver que un milagro tremendo va a pasar en su vida. Quizás sienta algo, quizás no lo sienta, pero va a tener una paz tremenda y se va a sentir que Jesús le perdonó de sus pecados, y se va a dar cuenta después que tiene a Jesús en su corazón realmente, y el Espíritu Santo ha entrado y ha nacido de nuevo del Espíritu Santo. Repite la oración conmigo, por favor, hágalo. Decimos así: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de todos mis pecados.
Te pido perdón por cada uno de ellos. Creo que en la cruz moriste en mi lugar. Moriste como mi sustituto. Te agradezco, Señor, porque en la cruz llevaste mi culpa y mi condenación. Tomo la decisión ahora de abrir mi corazón y pedirte que entres en mi vida. Señor Jesús, entra en mi corazón. El Espíritu Santo entra en mi corazón. Te doy gracias porque ya lo has hecho. Te doy gracias, Señor, porque me has perdonado mis pecados, has entrado en mi vida y ahora tengo salvación y vida eterna. Tu palabra dice, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Te doy gracias, Jesús, porque he nacido de nuevo, porque tu Espíritu Santo se ha unido a mi espíritu y ahora soy verdaderamente un hijo de Dios. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que a todos los que lo recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. A los otros no. Y también dice, el que no naciere de nuevo, el que no naciere del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Usted ha hecho una oración recibiendo el Espíritu Santo, naciendo de nuevo, y entonces ahora usted es un hermano en Cristo, es un hijo de Dios, y cuando parta de este mundo va a ir al cielo derecho, llevado por los ángeles. Vamos a hacer una pausa y seguimos en este programa.